Escuché a mi prometida mintiéndole a su cuñado sobre el paradero de su esposa, y luego la vi mandarle un mensaje en secreto justo después. Me pareció que estaba ayudándola a encubrir una infidelidad. Necesito sacarme esto del pecho. Siento que me estoy volviendo loco. Mi prometida Sara y yo nos conocemos desde hace unos 6 años, comprometidos desde hace 1. Nuestra boda está programada para dentro de solo 2 semanas, y acabo de presenciar algo que me hace sentir que estoy a punto de cometer el error más grande de mi vida. Esta noche, Sara y yo estábamos aprovechando una rara oportunidad para relajarnos en casa. Sara estaba en la cocina preparando la cena, mientras yo estaba en el patio trabajando en uno de mis proyectos. Como suele pasar cuando haces trabajo pesado, me dio sed y volví a la casa para tomar algo. Cuando entro, veo a Sara en la encimera preparando la cena y hablando por altavoz. Reconozco la voz de inmediato. Era mi cuñado Marty, y aquí es donde mi cerebro se enreda por completo. Marty le pregunta a Sara dónde está su hermana Evelyn, ya que ha estado tratando de contactarla y ella no responde los mensajes. Escucho a Sara decirle: ella acaba de irse de aquí, debería estar en casa en media hora más o menos. Cabe señalar que Evelyn es la esposa de Marty desde hace 5 años. Tengo que admitir que no procesé de inmediato lo que acababa de decir porque entré en la cocina, agarré un vaso y le pregunté a Sara de qué iba todo eso. Ella respondió: Marty estaba buscando a Ivy. La veo texteando y le pregunto: ¿qué estás haciendo? Ella dice: le estoy escribiendo a Ivy que Marty la estaba buscando. De todos modos me sirvo una bebida, me siento, tomo un sorbo, y por fin mi cerebro empieza a funcionar. Primero que nada, escuché a Sara decirle a Marty que Evelyn estaba allí. Evelyn no estaba allí, y la última vez que la vimos fue ayer cuando vino a ayudar con unas decoraciones de último minuto para la boda. Segundo, ¿por qué le está mandando mensajes a Evelyn y espera que le conteste si escuché claramente que Marty dijo que Evelyn no le está respondiendo los mensajes? Y por último, ¿por qué demonios le diría a Marty que Evelyn debería regresar en 30 minutos, a menos que sepa dónde está o esté justo ahora delante de mí, texteándole para decirle que regrese rápido? La única conclusión a la que llegué fue que Sara le está mintiendo a Marty sobre el paradero de su hermana, y probablemente está advirtiéndole a Ivy que Marty la va a esperar en casa en media hora. Pasé probablemente las siguientes 5 horas ideando varias explicaciones para este comportamiento, algunas decentes, otras absolutamente horribles, y reproduciéndolas una y otra vez en mi cabeza. Tenía muchas ganas de preguntarle a Sara sobre esto, pero al mismo tiempo, si lo que sospecho es cierto, entonces dudaba que fuera a obtener una respuesta honesta. Esto me lleva a hace aproximadamente 1 hora. Me desperté alrededor de la 1 a.m. para ir al baño, y no pude resistir la tentación de revisar el teléfono de Sara. Ambos conocemos los pins del otro, así que no fue difícil hacerlo. Tomé el teléfono, me encerré en el baño, lo desbloqueé, y sí, era exactamente lo que temía, y probablemente lo que muchos de ustedes ya se esperaban. La hermana de Sara, Evelyn, ha estado teniendo una aventura desde hace unos 6 meses con un compañero de trabajo, y Sara ha estado ayudándola a encubrirla casi todo ese tiempo. Hay literalmente cientos de mensajes entre ellas discutiendo el tema, hablando sobre el compañero, sobre sexo, cosas realmente vergonzosas sobre mi cuñado Marty, cosas que me revuelven el estómago. Y aquí está mi futura esposa, apoyando todo esto sin siquiera inmutarse. Tomé capturas de pantalla de toda la conversación, puse el teléfono donde lo encontré y me fui a mi oficina en casa, donde me encuentro ahora mismo escribiendo todo esto en Reddit, simplemente para evitar que salga el grito primitivo que tengo atorado en la garganta. Estoy total y completamente jodido. No puedo casarme con Sara. Simplemente no puedo. No puedo imaginar una excusa razonable que me pueda dar sobre haber ayudado a su hermana a mantener una infidelidad y hacerle daño no solo a Marty, sino también a su hija de 2 años. Por otro lado, mi familia, la familia de Sara y nosotros mismos hemos invertido una enorme cantidad de dinero en una boda que se supone debe celebrarse en unas 2 semanas. No hay forma de recuperar ese dinero. Además de todo eso, me siento como un completo idiota. ¿Cómo no me di cuenta de que esta mujer era así? ¿Y qué demonios voy a hacer ahora? No puedo casarme con ella. Absolutamente no puedo. Sin embargo, todavía quiero hacerlo. Es hermosa, divertida, amable, y pensé que teníamos un futuro brillante juntos. Nunca me ha hecho nada malo directamente, pero ahora ya no puedo verla de la misma forma. Es como una gran mancha negra sobre una pintura que antes era hermosa. No sé cómo demonios me equivoqué tanto, y estoy absolutamente aterrorizado de hacer lo que sé que tengo que hacer. Siento que quiero vomitar o romper algo. Editado, chicos, no necesitan convencerme de que no me case con Sara. Eso ya está claro. La boda se cancela. Solo estoy tratando de averiguar cuáles serán mis próximos pasos y reunir el valor para hacerlo. Hay una presión increíble por las expectativas de todos, pero no voy a ceder. Simplemente no me emociona tener que enfrentar las consecuencias, y estoy más que un poco enojado por estar en esta situación. Y además, son las 5 a.m. Tengo que trabajar en 3 horas, y estoy funcionando con apenas un par de horas de sueño. Me voy a dar una ducha e iré temprano a la oficina para evitar a Sara y reflexionar sobre todo esto.
Gracias a las personas que me han brindado su apoyo. Y una gran frambuesa a los imbéciles que siguen diciendo que debería encontrar alguna buena razón por la que mi futura ex prometida hizo toda esta basura. Editado 3. Llegué al trabajo alrededor de las 7. No había nadie en la oficina, así que decidí empezar a arrancar la curita de una vez y llamé a mi hermano. Él vive en Australia, así que aún estaba despierto, acababa de acostar a sus hijos. Fue difícil darle la noticia, porque sé que gastó muchísimo dinero en los vuelos para venir con su familia. Pero, para su crédito, como buen hermano mayor, no lo mencionó ni una sola vez, y simplemente me apoyó. Además, hizo un comentario excelente. Dijo: trabajas en un empleo donde tienes que lidiar con mentirosos y estafadores todos los días. No te culpo por querer tener un lugar donde eso no sea una preocupación. Tenía toda la razón, y ahora entiendo por qué estoy reaccionando con tanta fuerza ante la participación de Sarah en este engaño. También tuvo una gran idea. Planeaba llevar a su familia a Florida para hacer turismo y visitar los parques. Bueno, ahora sus hijos irán acompañados de su tío también. Debería ser fácil, ya que íbamos a pasar la luna de miel allí, y planeábamos encontrarnos con ellos un rato. Solo tengo que reprogramar todo para estar más cerca de ellos, y ofreceré el pasaje de Sarah a mi hermana u otro familiar. No he tenido tiempo de leer todos los comentarios, pero he respondido a algunos. Ahora mismo estoy tomándome taza tras taza de café y tratando de distraerme hasta que el día avance lo suficiente como para poder contactar a Marty. Editado 4. Acabo de hacer la reunión matutina del equipo. Mi estómago está hecho un nudo después de tomarme como 2 cafeteras desde que llegué tan temprano, y no puedo concentrarme ni enfocarme en nada. Siento que no puedo hacer nada más de mi parte hasta que le cuente a Marty lo que sé. Así que voy a tomarme el día por enfermedad y conduciré hasta su casa a ver si está. Si no está, lo llamaré y lo buscaré. Marty es maestro y está de vacaciones ahora, y Evelyn trabaja de 9 a 5 como yo, así que hay buenas probabilidades de que esto funcione. Deseenme suerte, Reddit. Editado 5. Llegué a casa de Marty un poco después de las 10 a.m. Acababa de acostar a su hija para la siesta, y tuvimos una larga y francamente brutal conversación en la cocina. Básicamente, él ya sospechaba esto desde hace un par de meses, pero Evelyn había sido muy buena ocultando sus huellas, obviamente con la ayuda de Sarah y un par de amigas en común. Desafortunadamente, no tengo los 6 meses completos de mensajes, solo unas cuantas docenas de capturas de pantalla que me envié desde el teléfono de Sarah. Pero le di lo que tenía y me ofrecí ayudarlo en todo lo que pudiera. Trabajo como analista de campo en el departamento de CIU de una aseguradora de tamaño medio, especializada en fraude de compensación laboral, así que sé algunas cosas y conozco a algunas personas. De todos modos, ahora estoy trabajando desde mi laptop en la cocina de mi casi cuñado, tratando de rescatar lo que pueda. Tendré que hablar con Sarah esta noche y avisar a mis amigos y familia ahora que sé que no voy a traicionar a Marty. Hasta ahora, he logrado reprogramar la mayoría de la luna de miel, aunque tuve un problema con el boleto, porque Sarah volaba con su apellido de soltera. Y nuestra aerolínea tiene una política de cambio de apellido. En fin, permitieron cancelarlo y me dieron un reembolso parcial, que usé para reservarle un pasaje a mi hermana, quien acompañará a sus 2 hermanos y sobrinas a Florida en un par de semanas. Estoy esperando para cancelar los lugares de la boda hasta después de hablar con Sarah, porque no quiero alertar a nadie hasta que Marty tenga la oportunidad de enfrentar a Evelyn. Pero absolutamente voy a avisar a mis familiares y amigos esta tarde y suplicarles que lo mantengan en secreto. Estoy básicamente en una especie de frenesí ahora mismo, cancelando todo lo que puedo cancelar, y en un rato me dirigiré al banco para abrir una nueva cuenta y poner mis cuentas en orden, organizar las finanzas. Algunos mencionaron este tema, pero no está tan mal. La hipoteca no está a mi nombre, ya que no estamos casados y yo tengo el ingreso más alto, pero Sarah contribuyó con unos $20,000 frente a mis $60,000 para el pago inicial. Probablemente tendré que devolverle ese dinero y alguna parte de los pagos de la hipoteca de los últimos 16 meses, pero podría ser peor. Actualización, incluida como edición en la misma publicación. Son aproximadamente las 8:30 p.m. en este momento, y estoy escribiendo esto desde la casa de mi amigo. Se llama Mark. Es un ex compañero de trabajo que también se dedica al mismo rubro que yo. Como mencioné en una actualización anterior, trabajo como analista de campo en el departamento de CIU de una aseguradora de tamaño decente. Para quienes no sepan qué es eso, básicamente soy un detective privado. Mi trabajo consiste en investigar lo que creemos que pueden ser reclamaciones fraudulentas en cuanto a compensación laboral. Como más o menos insinué, Marty me pidió ayuda para averiguar quién era el otro hombre con el que Evelyn lo estaba engañando. Todo lo que teníamos era un nombre. Vamos a llamarlo Jake. Lo primero que hice no fue ningún gran trabajo de detective. Simplemente revisé LinkedIn, tratando de encontrar al tipo entre las conexiones de Evelyn, pero no encontré nada, lo cual me pareció extraño. Marty me dijo que Evelyn supuestamente iba a salir a tomar algo esta noche después del trabajo, y que no volvería hasta las 9 o 10.
No necesitaba decirme lo que sospechaba, porque lo entendí de inmediato. Le dije que lo ayudaría, pero que tenía que venir conmigo. Luego contacté a mi amigo Mark, le expliqué la situación y acordamos encontrarnos más tarde. Lo primero que hicimos fue ir a la casa de los padres de Marty para que cuidaran a su hija. No sé qué les dijo Marty mientras yo lo esperaba en el auto. Después de eso, fuimos al lugar de trabajo de Evelyn. Es uno de esos centros comerciales grandes con oficinas poco identificables alineadas en un estacionamiento enorme sin rejas. Dimos vueltas hasta encontrar el coche de Evelyn, y entonces Marty lo abrió con el segundo juego de llaves. Luego le di a Marty un grabador activado por voz y un rastreador GPS para poner en el auto. Una vez hecho eso, nos fuimos. Estacionamos unas cuadras más abajo y esperamos a que llegara mi amigo y Evelyn saliera del trabajo. Mark llegó unos 20 minutos después, se subió al coche con nosotros, y alrededor de una hora más tarde, Evelyn salió de la oficina con dos de sus compañeras de trabajo y un hombre alto, joven, de cabello rubio claro. Iban claramente tomados de la mano, y yo pensé, maldita sea Evelyn, me lo estás poniendo demasiado fácil. Tomé un par de fotos desde el coche y luego esperamos a que Evelyn saliera en el suyo para seguirla. Pensé que iría directamente a un hotel o algo, pero no. En vez de eso, condujo hasta un bar y parrilla bastante bonito en una zona elegante de la ciudad y se estacionó en la calle. Pasé junto a ella mientras bajaba del coche y entraba al local, y luego encontré un lugar para estacionar y comencé el operativo. Primero enviamos a Mark, ya que nadie lo conocía. Tenía básicamente dos trabajos. Primero, tratar de conseguir cualquier foto comprometida que pudiera de Evelyn y Jake, y segundo, ser mi coartada. Marty y yo esperamos en el coche unos 20 minutos hasta que recibí el primer mensaje de una serie de textos de Mark. Eran fotos de Evelyn y Jake besándose frente a sus dos compañeras. Las sospechas de Marty eran ciertas. Ellas estaban ayudando a Evelyn a ocultar la aventura. Obviamente, él estaba muy molesto y furioso. Resulta que una de las compañeras de trabajo está casada, y como pareja, eran buenos amigos de Marty y Evelyn. Ambos tienen hijos pequeños de edades similares. Le pregunté a Marty si con eso tenía suficiente, pero me dijo que aún quería saber quién era ese tipo. Intenté convencerlo de que podíamos averiguarlo después, pero prácticamente me robó, así que le dije que esperara. Le mandé un mensaje a Mark para decirle que iba a entrar, y luego entré al bar yo mismo. Lo primero que veo es a Evelyn y su grupo riéndose y tomando en una de esas mesas redondas altas cerca de la ventana frontal. Me detengo un momento, finjo sorpresa y la saludo. «Hola, ¿qué haces aquí?» Ella claramente se sorprende al verme, y todos a su alrededor se tensan de inmediato. Evelyn rápidamente me presenta como el prometido de su hermana y dice que nos vamos a casar en 2 semanas. Todos nos felicitan. Les agradezco y le extiendo la mano al chico rubio, presentándome con mi nombre completo, esperando que él hiciera lo mismo. Lo hizo, y me sorprendí un poco. No se llamaba Jake. Me presenté con los demás y le dije a Evelyn que estaba allí para encontrarme con un compañero de trabajo. Saludé a Mark y me excusé. Una vez que me reuní con él, le dije el nombre del tipo, y ambos sacamos nuestros teléfonos y nos pusimos a buscar. No tardamos mucho en encontrarlo. Tenía perfiles en redes sociales y un par de antecedentes judiciales. Todo empezó a encajar cuando descubrimos que Jake era su segundo nombre. En ese momento, básicamente me sentí agradecido de que Evelyn no estuviera engañando a Marty con 2 compañeros distintos. Resulta que Jake tiene 26 años, está casado y tiene una hija de 1 año. Esto no hace más que empeorar. En fin, le mandé un mensaje a Marty con el nombre del tipo, y decidí tentar mi suerte y decirle que esperara unos minutos más. Básicamente estaba haciendo de niñera en el bar. Era completamente visible para Evelyn y su grupo. Podía ver con el rabillo del ojo que nadie estaba particularmente feliz con mi presencia, y claramente estaba arruinando la noche. Perfecto. Dejé pasar unos 10 minutos y luego le dije a Marty que le enviara un mensaje a Evelyn, diciéndole que pasaría la noche en casa de sus padres con su hija. No pasó mucho tiempo hasta que vi a Evelyn sacar el teléfono, mostrárselo a Jake, y luego todos decidieron marcharse. Evelyn se acercó a mí, me dijo buenas noches y me preguntó si Sara y yo queríamos ir a cenar a su casa ese fin de semana. Sonreí y dije que sonaba genial, y les deseé una buena noche a ella y a sus compañeras. Mark y yo esperamos a que se fueran, pagamos la cuenta y regresamos rápidamente con el ansioso Marty. Aquí hubo un poco de incertidumbre porque no sabíamos exactamente qué planeaba hacer Evelyn. Como sospechaba, tal vez ya había reservado una habitación de hotel y se dirigía allí, lo que habría complicado bastante todo, pero resulta que esa noche probablemente solo iban a tomar algo en el bar, y no fue hasta que Marty decidió pasar la noche con sus padres que la cosa se convirtió en algo más. Evelyn se fue directamente a casa, y la seguimos desde una distancia prudente y estacionamos unas casas más abajo. No tardó mucho en llegar otro coche al camino de entrada de Marty, y vimos a Jake bajarse, ir hasta la puerta, tocar y ser recibido por Evelyn. Entraron juntos. Para este punto, eran alrededor de las 7:30, y yo tenía mis propios asuntos esa noche. Sentí que, como amigo, ya había hecho todo lo posible por Marty, y él podía encargarse del resto.
Me sentía mal por él, claro, pero no quería involucrarme más en este drama de lo que ya estaba. Y ser el escudero mientras confrontaba a su esposa infiel era demasiado para mí, considerando mi propia situación. Marty dijo que estaba bien, que él se encargaría del resto. Supongo que eres más hombre de lo que pensabas, Evelyn. Fue a su coche, recuperó mi equipo y nos despedimos. Eso fue hace casi 2 horas. Recibí un mensaje de texto de Marty diciendo que ya había terminado y que ahora sí se iba a casa de sus padres, pero mi teléfono no ha explotado con mensajes, así que no sé qué ha estado pasando con Evelyn desde entonces. Desde ese momento, he estado en casa de Mark. Creo que eso básicamente concluye mi parte en la historia de Marty. Si fue inteligente y siguió mi consejo, estaba grabando con su teléfono cuando entró a la casa. Me enteraré más tarde. De todos modos, ahora mi prioridad principal es volver a casa y decirle a Sarah que la boda se cancela. Es casi seguro que lo tomará muy mal, no hay manera de que no lo haga. Pero como ya dije, simplemente no puedo casarme con ella en este momento. No sé qué depara el futuro para nosotros, ni si todo se terminará entre nosotros o no, pero definitivamente no nos vamos a casar pronto. También para aquellos que siguen diciendo, ¿por qué no hablaste con ella primero? ¿Por qué no la confrontaste? Tengo que decirlo, ¿ustedes son estúpidos? Ella mintió descaradamente frente a mí a su cuñado, a quien conoce desde hace unos 10 años, y que supuestamente considera un gran esposo y padre. Tal vez tú eres lo suficientemente ingenuo como para pensar que alguien que puede mentir con esa frialdad, a alguien a quien se supone que quiere también te dirá la verdad. Pero yo no estoy hecho así. Hasta ese momento, nunca tuve razones para dudar de Sarah ni para no confiar en ella, pero literalmente fue deshonesta frente a mí. ¿Y se supone que debo dejarlo pasar o esperar que conmigo sí sea honesta? Supongo que no sabes lo que es ver cambiar toda tu percepción sobre una persona en un instante. Es desorientador y, francamente, un poco angustiante. Estoy sorprendido de haber mantenido la calma y haber seguido mis instintos en lugar de confrontarla de inmediato, porque eso me llevó a la verdad. Habría sido ridículamente fácil para ella mentirme y luego borrar esos mensajes de texto. Y si lo hubiera hecho, nunca habría leído las cosas horribles que escribió. Nunca habría visto cuán falsa y de doble cara puede ser, y nunca habría entendido lo poco que realmente la conocía. Voy a casa a hablar con Sarah. Actualizaré después para contarles cuál fue el veredicto final. No esperen que sea bueno. Aquí tienen otra actualización, chicos. Supongo que hay mucho que contar, y muchas cosas han pasado. La mayoría, siendo honesto, no han sido nada buenas. Bueno, en realidad han sido una mierda total, pero ya llegaré a eso. Primero, salí de la casa de Mark bastante tarde esa noche. Sarah ya sabía que estaba fuera hablando de trabajo con él, aunque no tenía ni idea de que ese trabajo era, en realidad, la aventura de su hermana. Aún así, ya se estaba haciendo tarde, y sobre todo yo estaba tratando de reunir el valor para volver a casa y enfrentarla. Después de 2 o 3 discursos motivacionales de Mark, finalmente me levanté, le mandé un mensaje a Sarah diciendo que iba para allá y salí en el coche. Como mencioné en la última actualización, me sorprendió bastante lo que me encontré cuando llegué. Al entrar a la casa, Evelyn estaba llorando en el sofá junto a Sarah. No había visto el coche de Evelyn en el camino de entrada, así que esto fue lo último que esperaba. Me congelé por un momento y casi me di la vuelta y me fui. No era así como me imaginaba que iba a desarrollarse esto, y sabía que la presencia de Evelyn iba a empeorar una mala situación 1000 veces más. Aún así, tenía un cronograma que quería cumplir. Había amigos que debía notificar, preparativos de boda que cancelar, y el reloj mental estaba haciendo tic-tac en el fondo de mi cabeza. Al entrar al cuarto, tanto Sarah como Evelyn me miraron como reconociendo mi presencia, pero no vino el torrente de acusaciones. Simplemente me quedé mirándolas, alzando las cejas como preguntando. El momento pasó, Evelyn volvió a llorar, Sarah volvió a consolarla, y dejé que ese silencio incómodo se colgara en el aire durante medio minuto, mientras pensaba que tal vez Marty no les había mencionado que yo lo había ayudado a descubrir la aventura de Evelyn. Decidí hacerme el tonto, no por alguna razón estratégica, sino porque quería ver cómo reaccionaba Sarah. Me senté en un sillón reclinable, dejé mi bolso con la laptop, saqué el celular del bolsillo, hice como que jugueteaba con él, y luego les pregunté, ¿qué está pasando? Evelyn simplemente siguió llorando, pero Sarah me miró y dijo, Marty se va a divorciar de Evie. Bueno, sí, eso ya lo suponía. Decidí seguir con la pregunta obvia, ¿por qué? Sarah dejó de acariciar la espalda de su hermana por un momento y me miró. Casi pude ver cómo su rostro se retorcía y contorsionaba. Imaginen la cara que hace un niño de 5 años cuando le dicen que tiene que comerse el brócoli o las habas. Evelyn le lanzó una mirada a Sarah que no hacía falta ser hermana para entender, y hubo una pausa tensa hasta que finalmente Sarah dijo, ella lo engañó. Tengo que admitir que esa respuesta me dejó totalmente boquiabierto. No era lo que esperaba. Claro, los más cínicos pensarán, bueno, el secreto ya estaba fuera, no tenía sentido seguir ocultándolo. Y sí, eso es cierto, pero también podría haber fingido ignorancia o haberlo dicho de otra forma, como Marty acusó a Evie de engañarlo, en lugar de confirmarlo directamente ante mí.
Tal vez estoy siendo pedante, pero es parte de mi trabajo prestar atención no solo a lo que la gente dice, sino a cómo lo dice. A Evelyn no le gustó nada. Se derrumbó un poco más en el sofá e hizo esa especie de mezcla entre suspiro y sollozo al mismo tiempo. Quería seguir presionando, ir por todo, por así decirlo, pero creo que me quedé un poco trabado. Sara probablemente interpretó eso como shock, y tenía razón, aunque no por las razones que ella asumía. ¿Lo sabías?, le pregunté. Sara no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, con su mano aún acariciando el hombro de su hermana. No dudé y solté la obvia siguiente pregunta. ¿Desde cuándo? La respuesta llegó mucho más fácil de lo que imaginaba. 6 meses. Me sorprendió lo fácil que lo admitió. Evelyn también lo estaba. Le dio una palmada a la mano de su hermana, apartándola, y creo que incluso Sara se sorprendió un poco de haberlo dicho en voz alta. Me recosté en el sillón con el rostro serio. Era momento de arrancar el resto de la curita. No nos vamos a casar. Hubo 2 expresiones de cabra sorprendida y un ¿qué? En estéreo de ambas hermanas. Me levanté y repetí, no nos vamos a casar. No puedo casarme con alguien que encubre una infidelidad, y menos durante 6 meses. Sara se levantó del sofá de un salto y abrió los brazos. Su lenguaje corporal decía, no puedes estar hablando en serio. Pero simplemente puse las manos al frente. Lo digo en serio. Esto no me gusta para nada. No me gusta que hayas sido parte de esto, y no puedo casarme contigo, sintiéndome así. Sería un error. Y ahí comenzaron las lágrimas de inmediato. Incluso Evelyn hizo esa cosa con la boca como si fuera un pez fuera del agua tratando de respirar. Sara comenzó a llorar desconsoladamente, acusándome de no amarla, apelando a mi sentido del deber, al dinero perdido, a la incomodidad para nuestros amigos, a la vergüenza de todo esto. Francamente, nada que yo no hubiera pensado ya, pero definitivamente se sentía diferente. Escucharlo salir de la boca de Sara en medio de sollozos espasmódicos. Fue en ese momento donde probablemente cometí un gran error. Bueno, tal vez no, porque no tengo idea de cuánto tiempo Marty habría mantenido en secreto mi participación en todo esto, pero en un intento por convencer a Sara de que esto era definitivo, le dije, mira, ya cancelé la luna de miel. No va a pasar. Supe que había soltado una bomba en cuanto las palabras salieron de mi boca y la explosión fue casi inmediata. Evelyn, que hay que admitirlo, siempre ha sido bastante rápida para captar las cosas. Probablemente por eso logró engañar a su marido durante tanto tiempo. Casi podía ver cómo la realización se apoderaba de su rostro cuando encajó todas las piezas, especialmente mi aparición en el bar más temprano esa noche. Gritó, ¡maldito hijo de...! Y se lanzó contra mí. No soy un tipo enorme, pero tampoco soy pequeño. Y aún así, la fuerza con la que Evelyn se arrojó sobre mí me hizo retroceder. Apenas tuve tiempo de levantar las manos antes de que empezara a arañarme la cara con las uñas. Casi pierdo el teléfono que aún tenía en la mano, pero logré empujarla y decir en voz alta, Evelyn, aléjate de mí. Sara, controla a tu hermana. Evelyn intentó lanzarse sobre mí otra vez, pero sorprendentemente Sara hizo exactamente lo que le pedí. La abrazó por la cintura y la sostuvo en su lugar. Miré a Evelyn y le grité, lárgate de aquí ahora mismo o llamo a la policía, mientras levantaba el teléfono para enfatizar. Sara nos pidió a ambos que nos calmáramos. Me dijo, ella no tiene a dónde ir ahora, y Marty le quitó las llaves del coche. Eso explicaba por qué no vi su coche en el camino, pero no me importó. Yo ya estaba 100% harto de Evelyn y me aseguraría de que lo supiera. Me fui a mi oficina en casa, cerré con llave y llamé a la policía. Les dije que había sido atacado por la hermana de mi prometida y que me había encerrado en mi oficina, que estaba sangrando por la cara. Evelyn me había arañado bastante fuerte cerca del ojo izquierdo y tenía la visión borrosa, y que temía por mi vida. Incluso les dije que había grabado toda la pelea con mi teléfono. Justo cuando estaba terminando la llamada, Sara golpeó la puerta. Opie, por favor, sal. Tenemos que hablar de esto. Te lo ruego, te amo. No hagas esto, no es necesario. Incluso Evelyn está arrepentida. Quiere disculparse. Estoy bastante seguro de que eso último era mentira, pero Sara claramente estaba perdiendo el control. No respondí. Sus intentos de convencerme terminaron justo cuando los policías llegaron a nuestra puerta. Pude escuchar a Sara hablar con ellos y decidí salir. Eran 2 oficiales, ambos hombres. Uno parecía más joven que yo, quizás de la edad de Sara, y el otro parecía mayor y más cansado de la vida. Me presenté, señalé a Evelyn diciendo que me había atacado y ofrecí mostrarles la grabación que había hecho. El más joven me preguntó si quería presentar cargos. Le dije que sí. Me lo preguntó otra vez. Le dije que sí, otra vez. En ese momento los 2 policías se miraron entre ellos, y antes de que el joven pudiera decir algo más, dije, sí, maldita sea. Quiero presentar cargos. Tengo pruebas en video y esto irá a la corte, o llamaré a su jefe y le pediré que venga personalmente. Creo que se sorprendieron bastante de que supiera su nombre. No es que seamos amigos ni nada, pero por mi línea de trabajo paso bastante tiempo en contacto con las fuerzas del orden locales, y he conocido a la mayoría de los altos mandos, o al menos he hablado con ellos por teléfono, en los últimos años. Honestamente, para este punto ya estaba bastante alterado, y aunque entiendo lo que estos tipos estaban pensando, no estoy de acuerdo para nada.
Los hechos son los hechos. Claro, no estaba desangrándome en el suelo, pero Evelyn me agredió en mi propia casa y quería que se fuera. Afortunadamente, la situación no se intensificó de inmediato, y los dos agentes esposaron a Evelyn y la metieron en la patrulla. Gritaba y lloraba como una lunática. Sara no estaba mucho mejor. Repetía, no, por favor, no, una y otra vez. En ese momento, el policía más joven volvió y nos preguntó si todo estaba bien en la casa. Le dije simplemente que me iba a dormir. Le preguntó lo mismo a Sara y ella no respondió de inmediato, así que volvió a insistir. ¿Está todo bien aquí, señorita? Estaba claro lo que buscaba, ver si había algo más sucediendo. Realmente me cayó mal ese tipo, pero me contuve. Sara finalmente se dio cuenta de que le estaba hablando y asintió con la cabeza. Obviamente, el oficial no estaba satisfecho con esa respuesta y empezó a insistir de nuevo hasta que lo interrumpí. Si quiere salir de pesca, tal vez debería hacerlo en el jardín, donde mi cámara del timbre no lo está grabando. Creo que en ese punto ya había probado la paciencia de ese oficial una vez demasiado y estaba a unos 30 segundos de que me esposaran a mí también, hasta que su compañero mayor se le acercó y básicamente lo apartó. Era un hombre de unos 50 y tantos años, y probablemente no quería empezar su turno procesando 2 arrestos, especialmente cuando uno claramente iba a ser más problemático de lo que valía. Estoy casi seguro de que lo convenció de dejarlo así, y se fueron llevándose a Evelyn. Esperemos que fuera de mi vida para siempre. En ese momento empecé a pensar si quería quedarme en esa casa o no. El hecho de que mis padres vivan a un par de horas de distancia, sumado a lo pobre que iba a quedar financieramente en el corto plazo, descartaba tanto irme con ellos como alquilar un hotel. Así que simplemente decidí dormir en la habitación de invitados. Sara hizo algunos intentos inútiles por hacerme hablar con ella o dormir en nuestra cama, pero le dije que hablaríamos mañana, que estaba cansado y no quería ser molestado. Afortunadamente me dejó tranquilo y dormí profundamente, más que en años. Y eso nos lleva a estar al día con la última actualización. Queridos amigos de Reddit, déjenme decirles esto. El día siguiente fue, por mucho, el día más raro de toda mi maldita vida. Para empezar, me desperté a las 11 de la mañana. Sara todavía estaba en casa. Había limpiado la casa de arriba abajo. En serio, el suelo brillaba. El inodoro relucía. Podría lamer el linóleo del baño y probablemente sabría a menta. Claramente había estado ocupada, pero cuando me vio, se mantuvo a cierta distancia, sin acercarse demasiado, pero con una mirada que decía que quería decir algo. Lo entiendo. La noche anterior fue traumática para todos, y ella probablemente se preguntaba, ¿de verdad cancelamos la boda en un momento de rabia? ¿Fue en serio? ¿Está realmente molesto? Respiré hondo y le dije que teníamos que terminar de hablar. Ella intentó sentarse junto a mí en el sofá, y pensé en rechazarla, pero no lo hice. No íbamos a casarnos, pero no tenía que actuar como si la odiara, porque siendo sincero, no la odio. Estoy decepcionado de ella, bastante asqueado por algunas de las cosas que leí en los mensajes entre ella y su hermana. Pero ambos estábamos dolidos y no quería empeorar las cosas ni escalar esto a un punto en que la vida se volviera aún más complicada. Me costó un poco más convencer a Sara de que la boda realmente estaba cancelada. No lo tomó bien. Bueno, eso es un eufemismo. Estaba hecho un desastre, creo que incluso hiperventiló un par de veces. Yo lo estaba manejando mejor, pero obviamente, como esta era mi decisión, yo ya había tenido más tiempo para asumirla. Finalmente hizo la pregunta seria. ¿Y qué pasa con nosotros? Sé que muchos aquí me van a criticar por esto, especialmente los que creen que cualquier falta en una relación justifica destruirla completamente. Y sí, se podría decir que cancelar la boda fue como lanzar una bomba en nuestra relación de 6 años. Pero sinceramente, no tenía una respuesta para Sara en ese momento. Simplemente no lo sabía. Y se lo dije. Le dije que había leído todos esos mensajes, y que me habían mostrado un lado de ella que no conocía, y que ya no estaba seguro sobre ella ni sobre nuestra relación. Le dije que no podía entender por qué había apoyado a Evelyn mientras hablaba mal de Marty, y cómo incluso la alentaba, engañando no solo a su esposo, sino también a su hija. Ella no hacía más que decir, lo sé, estuvo mal, lo sé. Le pedí una explicación, pero no pudo darme una. Solo dijo que se dejó llevar y que tenía que elegir a su hermana. Le dije que yo pensaba que una buena hermana es alguien que te mantiene en el camino correcto, no alguien que te da un pase libre para ser una imbécil. Ella estuvo de acuerdo conmigo y dijo que iba a mejorar, pero que Evelyn siempre había sido la jefa cuando eran niñas, y ella siempre había sido la seguidora. Lo entiendo. Yo también tengo un hermano mayor, y aunque soy un poco más independiente, también pasé los últimos 18 años de mi vida con él, viviendo al otro lado del mundo, salvo alguna visita ocasional en Acción de Gracias o Navidad. Pero aún así, tal vez tenía una ventaja sobre Sara porque mi hermano mayor es un buen tipo, mientras que Evelyn es una basura. Y aquí es donde recibo el segundo gran maldito shock de mi vida en menos de 48 horas. Sara me dice, no es justo. No es justo. ¿Qué no es justo?, le pregunto. Tú estabas mandándole mensajes sexuales a esa tal Mandy, la esposa Bimbo, por Instagram el año pasado, y yo lo superé. Me dolió mucho, pero lo superé.
¿Por qué tú no puedes superar esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quién es esta tal Mandy, la esposa Bimbo? No tenía ni la más mínima idea. Le pregunté si estaba drogada o teniendo un brote psicótico. Vale, tal vez fui un poco duro, pero yo no he estado haciendo cibersexo, ni mandando mensajes subidos de tono con nadie. Mucho menos con una chica de Instagram. Empecé a protestar bastante fuerte en ese momento, y Sara me gritaba entre lágrimas, diciéndome que vio los mensajes el año pasado, y que decidió no confrontarme porque los había detenido. Aparentemente, había estado revisando mis redes sociales desde mi computadora de escritorio cuando yo estaba en el trabajo, lo cual debía de ser bastante aburrido, porque ahí solo tengo familia y unos cuantos amigos del trabajo. Intenté explicárselo, incluso le ofrecí que iniciara sesión en todas mis cuentas y las revisara ella misma, pero no quiso escucharme. Solo me llamaba mentiroso, pervertido y otras cosas. Empezó a lanzarme objetos, y como las cosas estaban saliendo de control, le dije que si lanzaba una cosa más, la sacaría de esa casa igual que a su hermana. Me insultó y se fue dando pisotones al dormitorio principal, cerrando la puerta de un portazo. A esas alturas yo estaba tan confundido que apenas sabía qué pensar. Fui a mi oficina, encendí la computadora y escribí Bimbo Wife Mandy en Google. Y sí, ahí estaba. Un Instagram, un Twitter, incluso un Reddit y por supuesto un OnlyFans. Hice clic en uno de los enlaces de Instagram y apareció la foto de una mujer bastante exuberante, con busto enorme, claramente superando los límites de la ciencia y la gravedad. Y adivinen de dónde era. Australia. Bueno, recuerden todo lo bonito que dije sobre mi hermano. Adivinen quién se quedó con nosotros el pasado diciembre, directo desde Australia. Adivinen a quién le dije, claro, puedes usar mi computadora del despacho si tienes jet lag. Por lo que puedo deducir, mi hermano, después de que su esposa e hijos se iban a dormir, se conectaba a saber qué sitio, instalaba lo que fuera y probablemente le pagaba a esta chica para tener sesiones de sexting. ¡Qué tipo tan ejemplar! Ahora, me encantaría llamar a mi hermano no solo para confirmar mis sospechas, sino también para echarle una buena bronca. Pero allá son como las 2 o 3 de la madrugada, así que tendrá que esperar. Estoy que me subo por las paredes tratando de aclarar mis emociones. Me siento completamente defraudado por todo el mundo. Pienso, maldita sea, ¿qué está pasando con este mundo? Por un momento traté de conectar los puntos entre lo que fuera que Sara vio que mi hermano hizo y lo que ella misma hizo con Evelyn. Pero por más que lo intento, no encaja del todo. Tal vez ella es más tolerante o perdonadora que yo, y por eso no me confrontó cuando vio eso. Pero ojalá lo hubiera hecho. Había tenido la oportunidad de decirle directamente cuál es mi postura sobre estas cosas, e incluso mostrarle cómo habría actuado. Tal vez eso la habría influido positivamente más adelante. O tal vez no. No lo sé. Lo único que sé es que esta publicación ya parece una novela, y me he pasado casi toda la mañana escribiéndola cuando debería estar trabajando, solo para sacármela de la cabeza. Me siento mejor por haberlo hecho, pero aún me quedan probablemente 2 o 3 publicaciones más para contar todo. No creo que las publique en este subreddit. No estoy seguro de que me lo permitan, pero intentaré actualizar mi perfil en los próximos días con el resto del desastre. La charla con mi hermano, con mis padres y los de Sara, y finalmente en qué quedó todo entre Sara y yo. Una cosa que sí puedo decir, sin embargo, es que parece que la mayoría de mis relaciones familiares inmediatas están increíblemente tensas por diversas razones. Mis padres me han apoyado en su mayoría, pero eso ha empezado a disminuir ahora que la realidad de la pérdida financiera se está haciendo evidente. Sí, el matrimonio sigue cancelado. Eso fue prácticamente una certeza desde el principio. Los padres de Sara están bastante más molestos, y estoy seguro de que en este momento están clavando alfileres en muñecos vudú hechos a mi imagen. Para quienes se preguntan, Evelyn ya no está en la cárcel. Sara pagó su fianza, y hasta le eché en cara eso, llamándola lacaya de su hermana, lo cual creo que realmente tocó un nervio en ella, porque me escribió una carta de casi 20 páginas explicando cómo Evelyn siempre la había mandoneado durante toda su infancia. La he leído 2 veces y ojalá hubiéramos hablado de todo esto en algún momento durante los últimos 6 años. Tal vez las cosas serían diferentes. No lo sé. De todos modos, ya está. Si alguien todavía está interesado, esperen un capítulo final de esta saga en 1 o 2 días. Y tal vez un seguimiento después de que pase la fecha en que se suponía que iba a ser la boda. Actualización. 10 de agosto de 2023. Esta actualización me ha tomado más tiempo del que pensaba. Han pasado muchas cosas en los últimos días que me han mantenido bastante ocupado, y realmente no fue hasta hoy, después del almuerzo, que tuve algo de tiempo libre para sentarme y escribir esto. Trataré de cubrir lo más que pueda, pero antes de eso, quiero responder brevemente a algunos comentarios de la última publicación. Primero, no sé mucho sobre cómo va el divorcio de Marty, más allá de que hasta donde sé, sigue con la intención de divorciarse. Obviamente, aún no hay papeles ni nada, pero su intención es clara. Además, no estoy en posición de recomendarle qué hacer, ni de darle asesoría legal o ayudarle a hacer algo contra el otro hombre o rastrear a la esposa de ese tipo, etc. Marty es un adulto y puede hacer lo que quiera con la situación.
Mi papel como su amigo es apoyarlo y darle consejo si él me lo pide. Segundo, esto no es ningún tipo de marketing encubierto para promocionar a una chica de OnlyFans. Si lo fuera, lo habría hecho en la primera publicación, que llegó a la portada de Reddit y fue vista por más de 3 millones de personas. Además, dado que la historia se hizo tan popular, no sorprende que Bimbo Wife Mandy, otra usuaria de Reddit, estuviera siguiendo la historia y viera su nombre. Podría haber sido cualquiera de las cientos de chicas que usan Reddit para subir sus fotos. Como dato extra, hablando de Mandy, de hecho hablé con ella. Fue bastante útil para confirmar algunas cosas y como persona parece bastante agradable. Pero chicos, no hay planes románticos aquí. Mandy está casada, aparentemente felizmente, desde hace casi 20 años, y francamente, aunque su esposo debe ser un tipo muy relajado, ella es demasiado para un simple tipo de seguros como yo. En serio. Con eso aclarado, pasemos a la actualización. La última vez que escribí, asumí que mi hermano había usado mi computadora de oficina para chatear con Mandy, pero era demasiado tarde para contactarlo. Soy de esas personas que, una vez que tienen un problema delante, necesitan estar activamente tratando de resolverlo. Eso es genial para mi carrera profesional, pero en situaciones como esta, lo único que hacía era volverme loco. Así que decidí respirar profundo, dejarlo para más tarde y ocuparme de lo que tenía que hacer. Lo primero fue intentar contactar a todas las personas de mi parte que había invitado a la boda y que aún no había informado de la cancelación. Como tal vez recuerden, ya había avisado a mis padres y ellos se encargaron de llamar a mis familiares el día que tomé la decisión, pero solo Sara y yo teníamos la lista completa de invitados, así que me tocaba hacer el resto por mi cuenta. Por respeto a mis amigos, decidí llamar en lugar de mandar mensajes, pero tal vez eso fue un error, porque cada llamada terminaba en una explicación bastante larga sobre por qué estaba cancelando la boda. Sé que podría haber dado alguna excusa, pero quería que supieran que no estaba siendo frívolo o pasando por una simple crisis de nervios. Era importante. No solo por mi reputación, sino porque creo que era una forma de mostrar respeto a las personas que habían aceptado estar presentes ese día para apoyarnos a Sara y a mí como pareja. Por eso, no fue sino hasta ya entrada la noche que logré contactar a todos, lo cual significaba que ya era de mañana en Australia. Sabía lo que tenía que hacer, pero quería asegurarme de tener todos los detalles claros. Así que tomé un respiro. Me preparé un sándwich en la cocina y me senté a pensar qué hacer con lo de mi hermano. Llamémoslo Carl, por simplicidad. Carl y yo siempre hemos sido bastante cercanos, a pesar de que me lleva 13 años. Era una especie de figura cuasi paternal para mí, porque cuando yo empecé a tener recuerdos duraderos, él ya era prácticamente un adulto. Siempre fue generoso con su tiempo, jugaba con su hermanito, cuando otros adolescentes probablemente habrían evitado eso como la peste. Y en general me parecía muy maduro y sabio al crecer. Basta con decir que lo respetaba muchísimo. La idea de que hubiera estado teniendo chats sexuales con una chica que no era su esposa en mi casa era algo que todavía me costaba asimilar, y tenía que decidir qué hacer. Hablar con él era lo obvio, pero a estas alturas, dada la ruina que era mi relación con Sara, no sabía si me importaba tanto que él confesara solo para limpiar mi nombre. ¿Había algo que salvar todavía? Aún así, necesitaba, por una cuestión de integridad personal al menos, gritarle por esto y convencerlo de que parara. Sin embargo, no estaba seguro de si iba a delatarlo o no. En gran parte, eso dependía de lo que él me dijera y si yo le creía o no. Terminé de comer, inicié sesión en Facebook y le hice una videollamada a Carl. Ahora, Carl trabaja mayormente desde casa como trabajador remoto en el área de TI, así que casi siempre está disponible durante el día. Y ese día no fue la excepción. No sonó más de un par de veces antes de que contestara. Nos saludamos, intercambiamos unas cortesías y luego simplemente me lancé al grano y le pregunté si había estado usando mi computadora para chatear con mujeres por internet durante su visita. La cara de Carl se congeló y se inclinó fuera del encuadre de la cámara, claramente cerrando la puerta de su oficina. Sí, lo hice, me dijo. Solté una maldición en voz baja y le expliqué a Carl cómo Sara pensaba que los mensajes habían sido míos, ya que él usó mi computadora. Le dije que no me agradaba haber cargado con las consecuencias por él, y le pregunté directamente si Karen, su esposa, lo sabía o no. Titubeó durante unos segundos, se trabó con las palabras y luego bajó un poco la mirada y dijo que no, que Karen no sabía nada y que preferiría que siguiera así. Continuó explicando que su relación con Karen había estado bastante mal desde que nació su hija menor hace 4 años, sobre todo en el ámbito sexual. Carl siempre ha sido una persona bastante reservada, especialmente cuando se trata de temas íntimos, o al menos siempre había sido así conmigo, su hermano menor, pero esta vez lo soltó todo sin filtros. Las cosas estaban mal. Estaba cansado de ser rechazado. Karen siempre estaba agotada, sin importar lo que hiciera o cuánto ayudara en la casa. Eventualmente, eso lo llevó a desarrollar problemas de ansiedad por desempeño en las pocas ocasiones en que Karen realmente tenía ganas de intimidad, y a partir de ahí, todo empeoró. Básicamente dijo,
No había cantidad de calcetines recogidos, ropa doblada, platos lavados o tiempo cuidando a los niños que me llevara a tener sexo. Simplemente no iba a pasar. Así que empecé a pasar las noches en mi oficina trabajando. Incluso hizo las comillas con los dedos al decir trabajando. Aparentemente, esas noches de trabajo se convirtieron en una adicción bastante fuerte a sitios como OnlyFans, lo cual, dada la privacidad relativa que tenía en su oficina por razones legítimas de trabajo, se le salió de control rápidamente. Le pregunté si todavía lo hacía, y me juró que no. Quiero creer que fue sincero cuando lo dijo, parecía serlo, pero tenía esa sensación molesta en la parte de atrás de la cabeza, como una vocecita que me decía que algo no cuadraba. Tal vez por toda la mentira y el engaño que había visto últimamente, empecé a dudar incluso de mi propio hermano, quien había sido un tipo ejemplar para mí durante toda nuestra vida. Odiaba estar en esa posición. Ahora, el problema que enfrentaba era bastante complejo. Primero, si quería limpiar mi nombre, tendría que hacer que mi hermano le dijera a Sarah que había sido él todo el tiempo. Sin embargo, si él hacía eso, no había ninguna garantía de que Sarah, por despecho, no le contara todo a Karen. Personalmente, pensé que lo mejor era que Karen supiera la verdad, pero al mismo tiempo no me sentía cómodo siendo yo quien arrojara esa bomba sobre su matrimonio, sobre todo si él de verdad había parado y esto ya se movía en una especie de zona moral gris para mí. No tenía una respuesta clara sobre qué hacer, pero sí le insistí en que le dijera la verdad a su esposa y que buscaran terapia de pareja. Él me dijo que de hecho ya estaban yendo desde hacía 6 meses, y que aunque les estaba ayudando, lo que realmente había marcado la diferencia era una receta de Viagra genérico. Casi escupo el agua que estaba tomando y la rocié sobre la pantalla del ordenador. Me contó que estaban tratando de asegurarse de tener tiempo íntimo al menos un par de veces a la semana, y que el medicamento lo había ayudado a superar su ansiedad de rendimiento hasta el punto de que ahora ambos estaban esperando con entusiasmo las noches juntos, después de que los niños se iban a dormir. La esencia de todo esto era algo así como, mira, esto está yendo en la dirección correcta ahora, por favor no lo arruines para nosotros. De verdad no quería estar en esta situación, no solo por Carl y Karen, sino también por mis 2 sobrinas. Y si lo que Carl me estaba diciendo era cierto, podría estar a punto de lanzar un cóctel Molotov en una relación que recién comenzaba a sanar. Era imposible predecir qué pasaría. Así que sí, puede que decepcione a algunos, pero en ese momento sentí que la mejor opción era esperar y observar. Después de todo, iba a verlo en persona dentro de un par de semanas. Y una vez que estuviera a solas con él y con unas copas encima, definitivamente iba a llegar al fondo de todo esto. Me pareció el curso de acción más sensato. Esa noche me fui a la cama temprano. No vi a Sarah hasta la mañana siguiente. Se veía demacrada, como si no hubiera dormido nada. Le pregunté dónde había estado, más que nada por costumbre. Después de todo, llevábamos casi 6 años juntos. Me dijo que había ido al juzgado para la audiencia de Evelyn, que había pagado la fianza y luego la llevó a casa de sus padres, donde se quedó a dormir. Se aseguró de decirme lo horrible que fue tener que explicarles a sus padres que yo había cancelado la boda. Le pregunté si sus padres sabían el motivo real, y me gritó, «Por supuesto que lo saben». Intenté mantener la calma, pero a estas alturas del desastre ya me costaba demasiado. Le respondí con sarcasmo, «¿Vas a mudarte con ellos entonces? ¿Así tienen a las 2 hijas de vuelta en casa?» Fue infantil y mezquino, lo admito, pero el hecho de que haya pagado la fianza de Evelyn me tenía más que harto. «No tienes que ser un imbécil con esto», me dijo. «Y tú no tienes que ser la maldita sirvienta de Evelyn», le solté. Pude ver cómo Sarah se estremeció visiblemente cuando le dije eso. Obviamente, le llegó al fondo. Le empezaron a brotar lágrimas en los ojos y bajé el tono. Nos quedamos allí parados, a metros de distancia el uno del otro en la sala, sin decir nada durante 1 o 2 minutos, hasta que Sarah decidió hablar otra vez. «Nuestros padres vendrán a las 3». Me llevé la mano a la cara de la frustración. Estuve a punto de echarle en cara que no me consultara primero, pero decidí que eso era solo mi ego. Después de todo, sí necesitábamos sentarnos todos y hablar sobre los detalles de la boda, los depósitos pendientes y explicar cara a cara por qué ya no iba a ocurrir. «Está bien», le dije. «Hagámoslo y terminemos con esto». Intenté mantenerme ocupado, pero no hay mucho que hacer un domingo salvo perder el tiempo. Y perder el tiempo no es nada entretenido cuando sabes que en unas horas vas directo al matadero. Aún así, llegaron las 3 de la tarde y también llegaron nuestros padres. Nos sentamos todos en la gran mesa de la cocina que Sarah había comprado un mes después de cerrar la compra de la casa. Era de segunda mano. La había encontrado en Facebook Marketplace, pero la adoraba porque era de roble macizo, con un acabado precioso y tenía espacio para 8 personas. Siempre había querido hacer cenas familiares, solo que no así. Las siguientes 3 horas fueron agotadoras. Nadie estaba feliz, ni debía estarlo. Supongo que el mayor apoyo que tuve vino, sin sorpresas, de mis propios padres. Aunque incluso eso fue con matices, básicamente algo como, bueno, es su decisión. Lo cual se traduce en, sí, creemos que esto es una locura, pero igual lo respaldamos.
Y francamente eso me bastaba. No necesitaba que mis padres cargaran con el estigma de la cancelación. Yo me haría cargo de eso. Eventualmente, llegamos a un acuerdo decente sobre los gastos de la boda. Intentaríamos recuperar la mayor cantidad de dinero posible, repartiríamos los reembolsos de acuerdo a quién aportó qué, y cualquier pérdida la asumiríamos en conjunto. Pero cuando se tocó el tema de la casa, Sara se opuso fuertemente a mi idea de reembolsarle a ella o a sus padres por su parte del enganche. Básicamente, no tenía intenciones de mudarse. Como se imaginarán, Sara y yo no habíamos hablado mucho sobre la situación de vivienda después de separarnos. El hecho de que yo mencionara resolver la parte financiera de la casa claramente la sorprendió, porque eso implicaba que yo esperaba que ella se fuera de nuestro hogar. Se enfureció y no la culpó. Debía haber definido claramente nuestro estado como pareja antes de negociar pagos con sus padres. Esa jugada mostró mis cartas ante todos respecto a cómo me sentía realmente con nuestra relación. Y aunque creo que nuestros padres ya lo veían venir, o al menos lo entendían, Sara no estaba lista para eso. Se negó rotundamente a aceptar que rompiéramos por esto y lo dejó claro: no me voy a mudar de mi casa y no vamos a romper. Y así fue como terminó mi domingo por la noche. Después de que nuestros padres se fueron, Sara y yo intentamos hablar un poco más, pero era como girar en círculos. Tuve que contener mi impulso natural de forzar una resolución inmediata. Estaba agotado y solo quería apagar mi cerebro. Créase o no, terminamos sentados en el sofá viendo una película en silencio hasta que fue hora de dormir. Lo dejamos con un mañana seguimos hablando y nos fuimos cada uno a un cuarto distinto. El lunes me desperté con una carta escrita a mano deslizada por debajo de la puerta. Era de Sara. Eché un vistazo rápido a las primeras páginas y decidí dejarla para después y me fui al trabajo. Cuando salí, Sara todavía dormía. Seguramente se había quedado escribiendo hasta tarde. En la oficina, reprogramé algunas reuniones y comencé a llamar a los proveedores y lugares del evento. Fue una experiencia mixta. La empresa de catering insistía en cobrar la mayoría de sus tarifas, alegando que ya habían hecho los pedidos de la comida. Les respondí que no pensaba comerme un filete de una semana de antigüedad, pero mis súplicas cayeron en saco roto. Intenté hablar con la dueña del negocio para explicarle lo que había pasado, pero eso solo reforzó su empeño en sacarme todo el dinero posible. En contraste, el DJ que habíamos contratado fue increíblemente amable y nos devolvió casi todo. Así fue mi día. Entre llamadas y trabajo leí la carta de Sara. Son 20 páginas escritas a mano, así que solo voy a resumir. El núcleo del mensaje era que, desde pequeña, Sara había sido víctima del acoso de Evelyn, y que su forma de lidiar con eso fue simplemente obedecerle siempre. Con el tiempo, esa conducta se convirtió en su forma de actuar en general. Tenía miedo de causar problemas, de incomodar, o incluso de expresar opiniones propias. Reflexioné sobre eso, porque si lo pienso bien, Sara siempre fue una novia demasiado perfecta. Nunca discutía, nunca elegía sus planes por encima de los míos, ni siquiera contradecía fuertemente nada que yo propusiera. Se esforzaba mucho en ser útil y en comportarse como la compañera ideal. En 6 años no habíamos tenido ni una sola discusión, hasta ahora. Eso suena perfecto en teoría, hasta que ya no lo es. Me di cuenta de que Sara tiene una inseguridad profunda y una necesidad constante de agradar. ¿Saben cómo se llama eso? Complacencia patológica. Viéndolo así, muchas cosas empezaron a tener sentido. Y me di cuenta de que, a pesar de haber estado con ella 6 años, realmente no la conozco. Es como si hubiera construido una imagen de sí misma que en realidad es solo un espejo, una proyección de lo que cree que los demás quieren ver. Y en el caso de nuestra relación, simplemente estaba representando el papel de la novia perfecta, sin dejarme ver nunca quién es realmente como persona. Ni siquiera puedo decir que lo que vi en esos mensajes era la verdadera Sara, porque casi con certeza era otro reflejo, esta vez de Evelyn, con todos sus defectos. Puede que esto suene extraño, pero me di cuenta de que nuestra relación era desigual. Tal vez ella me ama por quien soy y porque soy transparente con lo que pienso y siento, pero tal vez yo solo amo el reflejo que me muestra. No lo sé. Si todo esto suena muy filosófico o abstracto, estoy igual. Es como una idea difusa que intento atrapar con los dedos. Lo que sí sé es que en los últimos días he aprendido más sobre Sara que en todos los años que estuvimos juntos. Y la carta que me escribió fue la primera ventana real a su infancia que he tenido. Esa noche hablamos más sobre esto, en específico sobre su infancia y su forma de actuar. Llegamos a la conclusión de que ella necesita ayuda. Es una mujer adulta que, tristemente, sigue actuando como una niña asustada. Temerosa de desagradar, temerosa del rechazo de su hermana, de la desaprobación de sus padres o de perder el amor de quien ama. Esa no es forma de tener una relación, y puedo decir con total seguridad que la decisión de cancelar la boda fue la correcta. De hecho, no podría haber sido más correcta. Esa noche, después de hablar, me fui a dormir con mucha menos angustia que en los días anteriores.